Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones. Nuestro Padre Jehová, bendito sea su nombre, bendiga su espíritu, su alma y todo su ser. Y el Santo Espíritu de nuestro Dios le siga guiando cada día de su vida. Vamos a comenzar, amados hermanos, este servicio para la gloria y honra de nuestro Padre Jehová, en nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido sea cada uno de ustedes. Vamos a comenzar orando. Amén, para que la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, dice la palabra de Dios, que donde dos o más estemos reunidos en su nombre, la bendita presencia de nuestro Dios estará con nosotros. Y aún así, orare uno solo, también la presencia de nuestro Dios estará con nosotros, porque la oración del justo hacia nuestro Padre tiene poder. En este día vamos a leer el Salmo 38 para que lo vaya preparando por ahí. Salmo 38. Y les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que me acompañe a orar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies si está sentadito por ahí. Y vamos a inclinar nuestro rostro para darle reverencia a nuestro Padre Jehová de los ejércitos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en todo momento y en todo tiempo. Amén. Padre mío, glorioso y majestuoso, damos gracias en esta hora, Padre amado, gracias por su amor, gracias por su misericordia, Padre bendito, reciba la gloria, la honra, reciba el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación en Cristo Jesús. Padre mío, sabemos que no es un servicio más, sino que es un servicio que nos queremos gloriar, que nos queremos estar en su presencia, queremos buscarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que su Santo Espíritu nos guíe en todo momento, en todo tiempo, Padre. Le doy gracias por mi amada esposa, gracias por mi amada hija, por mis amados hijos. Gracias le doy por mis amados hermanos en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, por la vida, por la salud, por el trabajo, por estos días de lluvia, Padre, por estos días de aire, Padre bendito. Gracias le damos, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Le damos la gloria y bienvenido sea sobre este lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Que este servicio, Padre, sea lleno de su presencia, lleno de su unción, lleno de su palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a usted por siempre y para siempre, de siglos en siglos. Amén, amén y amén. Vamos a darle lectura al Salmo 38. Amén. Le damos la palabra a mi esposa para que también sea participante. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. No hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mis suspiros no te es oculto. Mi corazón está aconcojado, me han dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraude todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y son como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no alegre de mí,
Cuanto mi pie resbale, no se engrandezca sobre mí. Pero no estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen mi causa, los que pagan mal por bien y me son contradictorios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate y ayúdame, oh Señor, mi salvación. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues en este día, amados hermanos, no vamos a cantar alabanzas a Dios porque pues andamos un poquito enfermos de la garganta, amén, pero Dios sabe, Dios conoce el corazón, amados hermanos, así es de que vamos a entrar directos a la palabra de Dios, amén. Lo más importante, el cantar a Dios es importante, porque por medio de la alabanza Dios también le agrada la alabanza, le agrada la danza, le agrada la alabanza, sobre todo que lo hagamos con todo nuestro corazón, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, vamos a leer, amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. La bendita palabra de Dios es la ley de Dios, es la justicia de Dios, es la instrucción de Dios para nosotros los seres humanos. Amén. Así es que la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Génesis 2, capítulo 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. El título que Dios trae ahora a través de este siervo, a través de su poder divino, que sea el Espíritu Santo el que obre, el que hable a través de mí, que no sea yo, porque yo solamente soy un ser humano y el conocimiento es el que lo da Dios. Amén. Así es de que el título de este servicio, de este tema, se titula: Por causa del pecado, el castigo existe. Amén. Por causa del pecado, el castigo existe. Y mire por qué el castigo existe, amado hermano, porque sabemos que en un principio Dios creó los cielos, creó la tierra, amén, creó todo lo que hay en este mundo, menos la maldad, amén. La maldad, vamos a ponerlo así, que Dios en un principio era Dios, pero también la maldad existía, porque ¿de dónde podría haber salido la maldad? Porque Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios que lo único que quiere es que estemos bien y que sobre todo pongamos por obra su palabra. Entonces Dios es el bien, pero ¿de dónde existió el mal? ¿Cómo es que llegó el mal a entrar en Luzbel? Porque su nombre verdadero, antes de ser caído, antes de ser ángel, antes de ser demonio, su verdadero era Luzbel, que significa ángel de luz. ¿Cómo entró esa maldad en él? Amén. Porque si Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios recto delante de la misma presencia de Dios, entonces no puede habitar la maldad en Dios. La maldad existía también en el más allá, y fue lo que ocasionó que Luzbel se convirtiera en un demonio, se convirtiera en Satanás, se convirtiera en Lucifer. Amén. Por eso es que este título se titula: Por causa del pecado, el castigo existe. Y mire qué grande Luzbel era un ángel que dirigía la alabanza a Dios. Vamos a ponerlo así, que era su brazo derecho. Amén. Porque era tanto el cargo que tenía, que dice que tenía la tercera parte de los ángeles a su cargo, amado hermano. O sea que era más de la mitad de los que estaban, o sea, todos estaban con Dios,
pero en sí él dirigía la tercera parte. O sea que por eso la tercera parte, cuando entró la maldad en el enemigo, estaba en contra de Dios, se convirtieron en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos obedecían a Luzbel, que ahora su nombre es Satanás. Amén. Entonces, el pecado existe porque en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios lo creó perfecto. Pero antes de que Dios creara el cielo y la tierra, los seres humanos, los animales, todo, la maldad ya había entrado en Satanás. Amén. Por eso es que hubo una guerra en el cielo. Cuando dice que hubo una guerra en el cielo y los ángeles de Dios disputaban con Satanás y los ángeles que también tenían, porque antes de ser demonios eran ángeles. Cuando ese confrontamiento hubo, todavía eran ángeles, pero ya la maldad estaba en ellos. Amén. O sea que el líder, que era Luzbel, en él entró la maldad. Pero como los ángeles lo obedecían a él, entonces ellos todavía no tenían esa malicia, sino que solamente el líder era el que tenía esa malicia. Pero como lo obedecían a él, entonces todos se fueron en contra de los ángeles y de Dios. Amén. Entonces, por eso es que el mal, cuando Dios creó a los cielos y la tierra, no existía en el hombre. Por eso es que vino después, el enemigo fue desechado a la tierra. Cuando hubo esa gran pelea en el cielo, los ángeles de Dios vencieron. Dice que el arcángel Miguel venció a Satanás. Y fueron desechados a la tierra y fueron aventados aquí a la tierra, que es donde nosotros vivimos ahora. Amén. Entonces voy a volver a leer el versículo. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjese qué grande bendición, qué grande bendición lo que Dios había hecho para Adán y para Eva. Y no solamente para Adán a Eva, porque Dios les había mandado que se multiplicaran, que se procrearan, tanto como animales como los seres humanos. Amén. Entonces Dios lo había creado todo en perfección, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el 17? El 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios, aquí conforme a su palabra, le estaba advirtiendo a Adán y a Eva lo que sucedería si desobedecían la palabra de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios poderoso. Y ante todo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dijo: podrás comer de todo esto, menos del que está en medio, porque es el del bien y del mal. Nosotros nos podríamos decir: bueno, ¿por qué Dios, si creó a Eva y creó a Adán, cómo Dios puso ese arbolito del bien y del mal? Es muy sencillo, amado hermano, porque ya el mal ya existía en Lucifer. Por eso mismo Dios puso el huerto y también puso árboles frutales a todo alrededor, y puso el bien y del mal. ¿Para qué? Para que no cayeran como lo hizo Lucifer, porque de antemano Dios sabía que Lucifer estaba en la tierra, y Dios sabía que también iban a hacer caer al ser humano. Dios lo sabía. Por eso Dios creó todo eso y puso el árbol del bien y del mal. ¿Para qué? Para probar también al hombre. Porque Dios creó al hombre con un propósito, de que le obedecieran a Dios. ¿Se imagina? Si Dios creó a todos los ángeles que tienen el cielo, Dios creó a Luzbel, que antes era su nombre Luzbel y ahora es Satanás, como muchos lo conocen, Lucifer, al demonio, tiene muchos nombres. Desobedeció a Dios, que era un ángel celestial antes. Continuamos nosotros como seres humanos, que Dios nos hizo de carne y de hueso. Amén. Pero muchas de las veces nosotros podemos decir: bueno, pero ¿por qué Dios hizo esto? Si Dios no nos hubiera dado una oportunidad, Dios nos dio una oportunidad de crear al ser humano. Por eso es que existimos nosotros.
Tan sencillo hubiera sido para Dios, ok, ya pecó Luzbel, se hizo demonio, ahora no voy a ser humanos. Nosotros no existiéramos, amados hermanos. Pero Dios en su bendito amor dijo, voy a crear al hombre y a la mujer. Pero también les voy a advertir de la maldad que entró en Satanás. Fíjese, Dios todavía nos dio una oportunidad. Le dio la oportunidad a Eva diciéndoles, no comas, puedes comer de todo esto menos de este, porque si comes del bien y del mal, ciertamente morirás. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero Adán y Eva no murieron. Pero murió la parte más importante del ser humano, que es la conexión de nosotros con Dios, que es el espíritu que Dios depositó en nosotros, esa luz que se apagó porque vino las tinieblas, vino la oscuridad, vino la maldad y los consumió totalmente. Por eso es que la maldad existe en este mundo. Por eso es que mucha gente dice, le echa la culpa a Dios, dice, bueno, si realmente Dios existiera, no hubiera tanta maldad en el mundo. Y no es así, amado hermano. La situación es de que la maldad vino al mundo y nosotros como seres humanos preferimos hacer lo malo antes que hacer lo bueno para Dios. Por eso existe la maldad en el mundo. La maldad, antes de que entrara en el enemigo, la maldad existía. Él la tomó, Dios no lo forzó a que agarrara lo que no le pertenecía. Él solito agarró esa maldad. Mira, vamos a ponerlo bien sencillo. Si nosotros estamos entramos a una casa que no es de nosotros y empezamos a ver un reloj por aquí bonito, una cadena aquí, empezamos a ver $1,000,000 en un case, empezamos a ver infinidad de cosas, empezamos a ver tesoros, empezamos a ver perlas, empezamos a ver diamantes, zafiros, pero no es de nosotros. Y nosotros nos invitan y entramos, entonces nosotros empezamos a mirar todo aquello y eso te empieza a jalar. Pero si eso te empieza a jalar, te empiezas a empieza a entrar la maldad en ti. Así es como la maldad entró en Luzbel y por eso se hizo demonio. Es muy sencillo. Nosotros podemos ir a donde queramos, aleluya, pero la consecuencia es el castigo por desobedecer la palabra de Dios. Así es como el enemigo fue tentado y absorbió lo malo. Asimismo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dijo, no comerás de este porque ciertamente el día que comas vas a morir. Desobedecieron la palabra de Dios. Amén. Nosotros no somos pecadores. No tanto nacimos en pecado, no. Porque nosotros cuando nacimos no conocemos de pecado. Nacimos en pecado por causa del pecado original. Pero ya cuando vamos conociendo de lo bueno y lo malo, ahí es cuando nosotros entramos a pecar contra Dios. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Un niño cuando nace, un niño es un angelito. Un niño no sabe distinguir en lo bueno y lo malo. Un niño tiene inocencia. Pero ¿qué pasa ya cuando el niño empieza a la maldad, a andar por ahí, y el niño empieza a decir, yo quiero hacer esto, pero es malo? Entonces el niño ya de cierta edad empieza a absorber lo malo. ¿Pero por qué? Porque nosotros como padres, nosotros como padres de él, no le prohibimos lo que es malo para su vida. Entonces el niño va creciendo poco a poco y va entrando esa maldad en él. ¿Por qué? Porque ya la maldad, ya el ambiente donde el niño vive es malo. Porque ya los padres son malos, están en pecado, entonces los niños van haciendo con ese pecado también. Van absorbiendo lo malo y lo van practicando.
Por eso es que el pecado existe. Una vez que el niño va creciendo, va conociendo el pecado, se va apegando más a él, y por eso es que pecamos en el mundo. Porque un niño nace en el mundo sin pecar, amado hermano. Que claro que somos del pecado original, porque dice la palabra de Dios, por cuanto uno pecó en el mundo, todos somos pecadores. Pero también la palabra de Dios dice que Dios ama al pecador, pero no el pecado que sigues practicando, que es muy diferente. Amén. Entonces, vamos rápidamente a Hebreos 12:6. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 12:6. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 12:6. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Nosotros como padres de familia vamos a querer dar lo mejor a nuestros hijos. Si nuestro hijo se está desviando, tenemos que corregirlo, porque amas tú a tu hijo. Pero si tú no corriges a tu hijo, no le llamas la atención: mira, hijo, esto está mal, esto tienes que hacer lo correcto, porque si haces esto te puedes caer, te puedes lastimar, te puedes cortar. Advertirle, enseñarle del peligro que puede traer la desobediencia. Por eso mismo nuestro Padre dice: porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, porque Dios nos ama, por eso nos está enseñando su palabra. Porque si Dios no nos amara, dejara que nos muriéramos. Dejara que nos muriéramos en nuestros pecados, en nuestros deleites, en todo lo corrupto que hay en este mundo. Dios nos dejara a nuestra propia voluntad. Pero no. En la bendita misericordia de Dios, Dios nos ama. Por eso es que existe esta bendita palabra. Por eso es que existe Dios. Por eso es que existe, aleluya, el sacrificio de Jesucristo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros dejamos a nuestro hijo hacer lo que quiera, no lo vas a poder castigar, no lo vas a poder reprender. ¿Por qué? Porque desde un principio tú no le enseñaste lo que es lo bueno y lo malo. Mas sin en cambio nuestro Padre dice aquí: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, nosotros, amados hermanos, cuando estuvimos en el pecado, Dios nos va a corregir para enderezarnos, nos va a disciplinar. Amén. Porque yo no crea que cuando yo nací, pues yo no conocía del pecado, pero ya en cuanto fue creciendo mi vida, fui cometiendo pecados, haciendo cosas que a Dios no agradaban. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que estoy en Cristo Jesús, ya mi mentalidad es diferente. Dios me ha cambiado, Dios me ha enseñado y me sigue enseñando por el camino que debo seguir. Dios nos va a azotar, Dios nos va a castigar. ¿Por qué? Porque recuerde que el pago del pecado es la muerte, el castigo, el infierno. Pero dice la palabra de Dios que Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que tengamos vida eterna en Él. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones. Tenemos que arrepentirnos del camino que llevamos de maldad y convertirnos a Cristo Jesús. Entonces todo el que toma a Dios por hijo lo va a azotar, lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y Dios lo único que quiere es amarnos, rescatarnos y volver de donde salimos algún día, amado hermano. Amén. Génesis 3, 1 al 5. Aleluya, gloria a Dios. Génesis 3, versículo 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese aquí cómo el enemigo la engañó a través de esta serpiente. Sabemos que Luzbel, bueno, cuando ya se hizo Satanás Lucifer, sabemos que no era una serpiente. Y ahora aquí dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Entonces, si Dios hizo a la serpiente, fíjese aquí como dice, la cual dijo a la mujer, incluso Satanás también entró en los animales. Los hizo malos. No solamente entró ese pecado en el ser humano, sino que también entró en el animal. Amén. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Fíjese cómo la engañó, cómo la hizo pensar de una manera confundiéndola. Porque le digo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fíjese cómo entró aquello que en él primeramente había entrado. ¿Por qué? Porque aquí la serpiente dice que era astuta, pero cuando entró el enemigo, entró en ella y la hizo hablar, todavía fue más astuta. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe, fíjese cómo le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aleluya. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no conocían el bien y el mal, porque Dios los creó perfectos. Dios conocía, sabía del bien y del mal. ¿Por qué? Porque es Dios y Él sabía lo que existía. Amén. Bueno, ¿y cómo podemos decir y cómo permitió que Luzbel se contagiara? Es lo mismo con nosotros, amados hermanos. Dios nos dio, así como Dios les dio a los ángeles, a los arcángeles libre albedrío, también a nosotros nos lo dio. Dios no va a forzar a nadie. Dios nos creó con un propósito, aleluya, pero también a la misma vez Dios nos ha dado libertad, no de pecar, sino nos ha dado libertad de que si hay algo que nos va a rodear, nosotros decidimos qué hacer. Si nos vamos por el mal o nos vamos por el bien. Amén. Entonces, aquí el enemigo engatusó a Eva diciéndole, no vas a morir. Aunque Dios de alguna manera le advirtió, el día que tú comas de este fruto vas a morir. Amén. Pero el enemigo le dijo, no vas a morir, sino que vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Y esto a Eva le agradó. La engañó, la engatusó, haciéndole saber que iba a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero Eva no sabía que esto que el enemigo le estaba diciendo era su separación de Dios con ellos. Amén, gloria a Dios. Que esa luz que puso Dios, ese espíritu que puso Dios en ellos, el enemigo la iba a apagar. Iban a ser como Dios, no como Dios supremo, sino que solamente iban a saber discernir entre el bien y el mal. Iban a conocer, no discernir. Porque una cosa es discernir y otra cosa es ya estar en lo bueno y lo malo. Porque si tuvieran discernimiento, fíjese, aquí hay algo importante.
Cuando Dios le dijo a Eva, no comeréis del bien y del mal, si Eva hubiera tenido discernimiento de lo que la estaba acechando, hubiera sido algo poderoso de parte de Dios. Pero Eva aquí no supo discernir lo que el enemigo le estaba diciendo. Lo que el enemigo hacia dónde la estaba llevando, no supo discernir Eva. No tuvo esa capacidad de decir, ¿por qué este me trata de engañar? No supo discernir cómo el enemigo le llegó. Y así en este mundo, amado hermano, ahora muchos de nosotros no tenemos ese discernimiento de cómo el pecado, tú permites que el pecado siga entrando en tu vida. A veces nosotros como cristianos ya estamos en el camino de Jesucristo y a veces le permitimos al enemigo nuevamente. Si no tenemos ese discernimiento, esa capacidad de parte de Dios, el enemigo va a venir nuevamente y te va a tumbar. Y muchos pasa en estos tiempos. En muchos cristianos ahora se han separado de Dios, ahora están nuevamente apartados de Dios y su vida ahora es más mala que cuando era antes mundanos. Y eso mismo los ha llevado a que su pecado, su maldad nuevamente hayan desobedecido la palabra de Dios. Amén. Entonces, el enemigo aquí era astuto y la serpiente era astuta. Sabemos que un animal no tiene sentimientos. Un animal no piensa, no razona. Por eso es que el enemigo fácil la tomó para hablar a través de ella a Eva y confundirla. Amén. Sabemos que ningún animal, Dios no le dio la capacidad a los animales para que hablaran. Solamente les dio la capacidad para que se produjeran, para que comieran, para que hicieran su necesidad y hasta ahí. Pero aquí cuando el enemigo vino y entró en ella, la hizo hablar. Amén. Hebreos 12, 5, 7. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos 12 del 5 al 7. Y dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos os se dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El 6 ya lo leímos, vamos a leer el 7. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén. Entonces seremos exhortados, amados hermanos. Seremos exhortados por medio de la palabra de Dios. Amén. Y sobre todo no menospreciar la disciplina de Dios. Si Dios dejó esta palabra, es para que sean abiertos nuestros ojos y miremos cómo nos estamos dirigiendo ante la presencia de Dios. Muchos pecan contra Dios. Muchos en el mundo no reciben la disciplina de Dios. Al contrario, juzgan a Dios, dicen tales cosas de Dios, blasfeman contra Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. ¿Y quién los lleva a pecar? ¿Quién nos lleva a decir tantas atrocidades a nuestro Dios? ¿Quién los hace blasfemar contra Dios? Incluso los hace blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Quién? El enemigo. Así como hizo caer a Adán y a Eva, así mismo muchos en el mundo siguen cometiendo pecado delante de Dios. Y eso que el enemigo Satanás vive en sus corazones. Por eso es que la gente no cree en Dios.
Por eso es que la gente dice tantas barbaridades. Dice, bueno, si realmente Dios existiera, no hubiera tanta maldad. Pero ¿quién trajo la maldad al mundo? ¿Dios o Satanás? Es muy claro. Es muy claro que la maldad existe por causa de la desobediencia de Lucifer. Y muchos menosprecian la palabra de Dios. Cuando tú le hablas a Dios en el mundo, entre comillas, ellos dicen creer en Dios. Pero cuando tú les hablas de la palabra de Dios, incluso te menosprecian, te dicen que eres un fanático, te dicen que eres un aleluya, te dicen que eres un protestante, lo que sea, amado hermano. Pero ¿por qué te dicen todas esas cosas si realmente ellos dicen que creen en Dios? Ellos creen en Dios a su manera, pero no a la manera de llevar la palabra de Dios, de ponerla por obra en sus vidas. Porque ellos siguen pecando, ellos siguen cometiendo desobediencia ante los ojos de Dios. Pero mucha gente sí es buena para juzgar a Dios y decir que Dios no existe. Los que no existen son ellos. Es como, voy a poner un ejemplo, cuando llega un fulano a cortarse el pelo y está leyendo la Biblia y le dice, Dios no existe, mi amigo. Y entonces le contesta, ¿por qué dices que Dios no existe? Y él le dice, porque si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en el mundo. Entonces él se queda con esas ganas, con esa impotencia de responderle, de decirle algo, pero se va para afuera y le dijo, bueno, gracias. Se sale. Pero al salir de la peluquería se encuentra ahí una persona greñuda con el pelo largo y Dios le da una palabra ahí. Entonces agarra a aquella persona con el pelo largo y la mete ante el peluquero y le dice, los peluqueros no existen. Y entonces el peluquero le dice, bueno, ¿por qué dices que los peluqueros no existen? Y entonces, ¿quién soy yo? Y entonces le responde él, si los peluqueros existieran, no hubiera tanta gente como él greñudo. Y entonces el peluquero le responde, lo que pasa que yo sí existo. El que no, ¿por qué? Porque yo sí existo, le dice el peluquero, porque él no viene conmigo para que yo le corte el pelo. Y entonces le responde el cristiano y le dice, exactamente es lo mismo, porque la gente no busca a Dios. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué respuesta podemos dar? El peluquero se quedó callado. ¿Usted cree que un peluquero va a ir a buscar a una persona greñuda para cortarle el pelo? No. El que tiene el pelo largo va a buscar al peluquero. Asimismo nosotros como hijos de Dios, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, ¿por qué le echamos la culpa a Dios que no existe? ¿Por qué decimos, Dios, por tu culpa hay tanta maldad en el mundo? No. La maldad, el mismo ser humano, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, Dios no está en nuestros corazones. Y no le echemos la culpa a Dios, que la culpa es de nosotros mismos por hacerle caso a la maldad, por hacerle caso a Satanás. Por eso mismo hay tanta maldad en el mundo, porque estamos separados del amor de Dios. Isaías 59, 1, 2. Isaías 59, 1, 2 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese lo que dice este versículo. Entonces, la mano de Dios se ha cortado para salvar, ni se ha agravado para oír. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo de todo corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, aleluya, y convertirnos a Cristo Jesús para que Dios pueda oír, para que Dios nos pueda salvar.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Claro que el pecado va a hacer esa división, esa separación entre nosotros y Dios, amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no consiente el pecado. Si no consintió, aleluya, a Luzbel, que era su mano derecha, que era el arcángel que dirigía la alabanza para Dios, no consintió, aleluya, que él se rebelara contra Dios, mucho menos nosotros como humanos. Mucho menos nosotros como mortales. Aleluya. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. En vez de decir Dios no existe, arrepiéntete y conviértete a Cristo Jesús para que Dios alargue tus vidas en este mundo. Para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios y veas la mano poderosa de Dios. En vez de estar criticando, en vez de estar poniendo en las redes sociales que Dios no existe, estar en contra de Dios, aleluya, eso te está llevando más, aleluya, te está arrastrando más Satanás al pecado y te estás hundiendo más en tu propia maldad. Amén, gloria a Dios. A mí me da tristeza, aleluya, ver tantos comentarios en el Facebook, tantos comentarios en las redes sociales, aleluya, blasfemando en contra de Dios. Si supieran que el enemigo se está riendo de cómo te está haciendo como títere, aleluya, de cómo te está hundiendo en el infierno, si supieras tú lo que el enemigo está haciendo con tu vida. Así como hizo a Eva, así está haciendo muchos en el mundo. ¿Pero por qué? Porque prefieren absorber lo malo y no prefieren agarrar lo bueno de parte de Dios. Por eso es que por causa del pecado el castigo va a existir. Por eso es que en el mundo están pasando tantas cosas. ¿Usted cree que Dios está contento con el pecado? ¿Usted cree que Dios está contento con tanta violación, con tanta indiferencia entre los humanos? Con tanto pecado, tanta maldad, tanto pensamiento mundano que hay en el corazón, en la mente del ser humano. ¿Usted cree que Dios está contento con todo eso? Por eso es que la profecía se tiene que cumplir. Porque Cristo viene pronto. No sabemos cuándo venga, yo no lo sé. Y tampoco voy a poner a investigarme, a preguntarle a Dios, Dios, dame una fecha para saber cuándo viene. No, porque eso a mí no me importa. A mí lo único que me importa es prepararme para ese arrebatamiento en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Eso no me corresponde a mí saberlo. Ni siquiera mi Señor Jesús sabe el día que va a venir por su iglesia. Eso solamente lo sabe el Padre. Amén. Y hay en el mundo, aleluya, dizque predicadores predicando que Cristo viene tal día, que Cristo está aquí, que Cristo está allá. Eso es puro pecado, amado hermano. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen temor de Dios. Y le hacen más caso a Satanás que a Dios. Recuerda que la misma palabra nos dice que van a venir muchos falsos, van a venir muchos anticristos, van a venir muchos falsos cristos, muchos profetas falsos, muchos apóstoles falsos, muchos evangelistas falsos, muchos pastores falsos. Todo eso ya se está viendo en todo el mundo. Amén. Y por causa de esos falsos, a todos critican. Pero también aquellos que critican no están bien con Dios. No están agradando a Dios. Porque hay muchos que dicen, ay, los pastores. No generalices y no juzgues. Tú que juzgas, no juzgues. Porque si tú que juzgas se dice que estás bien ante los ojos de Dios, déjame decirte que estás más mal que lo que están predicando mentira. Dios solamente es el que juzga. Dios solamente es el que va a castigar. Si nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo, Amén. dejémonos de tirar unos con otros, porque eso también es pecado. Amén, gloria a Dios. Ay, que el pastor fulano de tal ahí anda diciendo esto. Ay, que el evangelista. Dios se va a encargar.
de todos aquellos que hacen la maldad. Y esto lo dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos iban a venir muchos falsos, muchos engañadores. Todo eso es por causa de la maldad. Romanos 5:12. Vamos a ver a qué hora son. Aleluya, todavía tenemos un tiempecito. Romanos 5:12. El tiempo es de Dios ahorita, amados hermanos. El tiempo es de Dios y hay que aprovecharlo al máximo. Amén. Cuando es el tiempo de Dios, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando fue ahí con los apóstoles y que les dijo: da a Dios lo que es de Dios y da al César lo que es del César? Entonces, ahorita estamos en el tiempo de Dios y hay que aprovecharlo. Porque la palabra de Dios no todo el tiempo va a estar. Romanos 5:12 dice, aleluya, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ah, caray, este no es. Aquí me equivoqué yo. Es 5:12, perdón, es 5:12. Yo me estoy confundiendo, amado hermano, de la emoción. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Por causa de Adán y de Eva. Y por el pecado, la muerte. O sea que, en sí, por haber pecado, ellos merecían la muerte. Y nos podremos preguntar: ¿y dónde estará Adán y Eva? Si Dios los sacó del huerto del Edén. No sabemos, ni tampoco me interesa, porque ese ya es otro tema. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por medio del pecado de Adán y de Eva, todos merecíamos la muerte y el infierno. Todos los que estamos en este globo terráqueo, en este mundo, absolutamente todos merecíamos la muerte y el infierno. Amén. Amén. Todos. No hay nadie que se salve. No hay ni rey, ni presidente, ni diputado, ni gobernador, ni reina, ni rey, ni príncipe. No hay nadie quien se salve en este mundo. Todos merecíamos la muerte y el infierno. Todos. Aleluya. Vamos ahora a Romanos 5:15. Dice la palabra de Dios: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murieron los muchos, abundaron mucho por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. O sea que la transgresión del pecado de Adán pasó a todos nosotros. Aleluya. Esa es una transgresión. ¿Qué quiere decir transgresión? Que se traspasa. Se traspasó el pecado a nosotros. Porque la creación de Dios fue Adán y Eva. Entonces ese pecado nos lo traspasó a nosotros. Que es una transgresión. Una transgresión que sigue generación tras generación. Va a seguir el pecado. Y ese pecado vino a ser destruido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la ley de la transgresión se convirtió en pecado. Y ese pecado, por causa del pecado, nuestro Señor Jesucristo se hizo pecado. Y la ley fue quebrantada, fue invalidada por medio del pecado. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso, en la gracia, ahora es que nosotros somos salvos. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ahora es que nosotros somos salvos. Pero ¿qué tenemos que hacer para merecer esa salvación? Arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, arrepentirnos de nuestro pecado y convertirnos a Jesucristo. Abrir tu corazón, dice la palabra de Dios, que cuando el Señor toca la puerta, no se está significando que toque la puerta de tu casa, está significando que toca la puerta de tu corazón y tú tienes que abrir tu corazón. Y entonces dice la palabra de Dios que Él vendrá contigo y tendrán una comunión juntos.
Eso significa abrir tu corazón a Dios. En vez de estar juzgando, en vez de estar criticando, Dios no existe, si Dios existiera no hubiera tanta maldad. No, abre tu corazón para que veas el poder de Dios en tu vida. Y extermine la maldad del enemigo en tu vida. Porque mientras tú no abras tu corazón, no reconozcas que estás pecando ante los ojos de Dios, no reconozcas tu maldad, no reconozcas en la maldad que vives, siempre Satanás va a hacer que tengas miedo. Porque a él lo que a él le agrada es de que tú sigas pecando. Lo que a él le agrada es que tú sigas haciendo las cosas que a él le agradan. Mientras para él tú sigas pecando, él se sigue burlando de ti. Te sigue hundiendo todavía más. Para que te vayas con él al infierno y no te vayas al cielo con Dios. Por eso es que Dios nos dio libre albedrío, amado hermano. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es de que tú decides si dejas lo malo para seguir lo bueno. Pero ¿quién lo puede dejar por sus propias fuerzas? Nadie puede dejar la maldad por sus propias fuerzas. Por eso existe Dios. Por eso existe nuestro Señor Jesucristo. Por eso vino el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Nadie busca a Dios por su propio bien. Siempre Dios tiene que venir a rescatarnos. Por eso cuando la palabra te llegue, acéptala. No la menosprecies. Abre tu corazón a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si con tu boca confesares que es el Señor y Salvador, serás salvo. Solo cree en el nombre de Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Pero dentro de esa salvación tenemos que obedecer la palabra de Dios. Romanos 10, 8 y 9. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 8 y 9. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No vayas a estar como los fariseos, amado hermano, o como los escribas, que teniendo a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, no creyeron en sus milagros, no creían en la palabra de Él. Pero a mí me dice la palabra de Dios: bienaventurado es aquel que no miró a Jesús y cree en Él. O sea que usted y yo somos bienaventurados, porque no estuvimos ahí cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo predicando, haciendo milagros en el mundo, pero sin verlo creemos en Él. Amén. Y lo tenemos que confesar con nuestra boca. No importa a quien le duela, si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pero tenemos que confesarlo. Tenemos que predicarlo. Tenemos que predicar a Jesucristo vivo. Él murió, pero resucitó, aleluya. Dios Padre, Jehová de los ejércitos, lo resucitó con poder, lo resucitó con gloria, lo resucitó y lo levantó, aleluya, y se lo llevó al cielo. Ahora dice la palabra de Dios que está a la diestra del Padre, pero también viene a visitar su iglesia, amado hermano. No lo podemos ver, pero podemos sentir su presencia, podemos sentir su fuego, su poder, el fuego del Espíritu Santo. Solamente cree. No pierdes nada con creer que Dios existe, que Dios es fiel. No pierdes nada. Al contrario, vas a ganar mucho. Aleluya.
Romanos 5:8. Gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Él lo sabe todo. Él sabía que así como pecó Adán y Eva, Él lo sabía, amado hermano. Él sabía, aleluya. Él por eso los puso ahí y los quería probar, aleluya. A ver qué tan fieles, a ver qué tan fuertes estaban, aleluya. Para decirle al enemigo, vete, en el nombre del Padre Jehová, vete, lárgate de aquí, le había dicho al enemigo. Pero más sin embargo, no. Abrieron su corazón a la maldad, igual que Satanás. Dejaron que eso malo, eso maligno entrara en su corazón. No entró en su mente, entró en su corazón directamente. Pero primero entró en la mente. Porque si no hubieran escuchado, ¿cómo es que se iba a ir a su corazón? No. Primero tuvo que entrar en su mente. Porque por medio de la mente razonamos. Y las palabras que le dijo el enemigo, primero las captó mentalmente y de ahí se fueron a su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces Cristo nuestro Padre, sabiendo que ya Eva y Adán y nosotros estábamos hundidos en el pecado y en la muerte y en el infierno, así Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ama, Dios te ama. Dios te ama así como estás siendo pecador, pero a Dios lo que no le agrada es de que sigas practicando el pecado. Es de que sigas haciendo lo malo ante los ojos de Él. Que sigas cometiendo iniquidad, que sigas cometiendo adulterio, que sigas cometiendo fornicación, que sigas adorando imágenes, que sigas buscando a los brujos, a las brujas. Eso no le agrada a nuestro Padre Celestial. Lo que Él le agrada es que te apartes, ya de que nosotros nunca el cuerpo va a dejar de ser pecador, amado hermano. Este cuerpo que nosotros tenemos va a ser desintegrado. Por eso cuando nos vayamos en el arrebatamiento, el cuerpo se va a desintegrar. ¿Por qué? Porque no puede entrar a un lugar divino. Solamente va a entrar nuestra alma. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Perdón, Primera de Pedro 1:18 y 19. Gloria a Dios. Ya me lo terminamos, amados hermanos. Ya me lo terminamos. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Aleluya. O sea que esto es una transgresión que se va pasando de los padres sobre la siguiente generación, sobre la otra generación, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y rompe. Pero ¿qué? Nosotros somos los que tenemos que estar dispuestos a que esa cadena de transgresión, de maldición, de drogadicción, de todo lo malo, se rompa en el nombre de Jesús. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que nuestro Señor Jesucristo vino como un cordero sin mancha, pero por causa de nosotros se hizo pecado. Y hizo morir también la ley en su cuerpo. La ley ahí quedó invalidada, amado hermano. Muchos todavía viven por esa ley, que son los judíos. Todavía están viviendo conforme a la ley, sabiendo que ya nosotros vivimos por la gracia de Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Somos redimidos por la gracia de Jesucristo. Somos perdonados
por la gracia de Jesucristo. Y vamos a ser salvos por causa de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 94:12. Uno más y con eso terminamos, amados hermanos. Salmo 94:12. Aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Aleluya. ¿Cómo no vamos a ser bienaventurados si tenemos un Dios poderoso, el único? No hay otro Dios fuera de nuestro Padre Jehová, amados hermanos. No hay Dios que haga milagros, no hay Dios que se manifieste con poder y fuego, no hay Dios que haga, aleluya, milagros como los que vino a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. No lo hay. Por eso a Dios en su corazón le duele y Dios no comparte su gloria, aleluya, con nadie. ¿Sabe qué es lo que le molesta a Dios? Que la gente adore esculturas, que la gente, y se lo voy a poner fácil, en el tiempo del rey Nabucodonosor, cuando hicieron esa estatua, aleluya, y estaban los otros tres hijos de Dios, aparte de Daniel, que era Belsasar, que era Abednego y era no me recuerdo su otro nombre, pero eran los tres. Y les dijeron que al son de la bocina, al son de la trompeta, al son del tamboril, se tenían que postrar y adorar esa imagen de Nabucodonosor. Eso es lo que a nuestro Padre le molesta. Por eso ahí ellos tres se mantuvieron firmes, se mantuvieron con fe, se mantuvieron leales a Dios y dijeron no. Ellos permanecieron de pie, aleluya, no adorando imágenes, no postrándose a ellas, aleluya. Porque ante los ojos de Dios eso es abominación y pecado ante los ojos de Jehová. Por eso dice la Escritura que solamente a tu Dios adorarás, solamente a tu Dios te postrarás, solamente a tu Dios honrarás, solamente a tu Dios servirás. ¿Por qué? Porque fuera de Jehová de los ejércitos no hay Dios que exista en el mundo. O usted dígame, ese rey, esa estatua que pusieron ahí de Nabucodonosor, ¿podía hacer milagros? ¿Una estatua puede caminar? ¿Una estatua puede escuchar? ¿Una estatua puede mover sus manos? ¿Una estatua puede hablar? ¿Una estatua puede oler? Claro que no, amados hermanos, porque es una estatua, es algo hecho por el hombre. ¿Cómo vamos a adorar algo hecho por el mismo hombre? Eso es abominación ante los ojos de Dios. Y eso es lo que le molesta a Dios, que la gente adore, venere imágenes que ni siquiera se pueden mover por sí solas. Vamos al último, con eso terminamos. Primera de Timoteo 4, del 6 al 16. Primera de Timoteo 4, aleluya. Con este versículo terminamos. La gloria sea para nuestro Padre, glorioso y majestuoso. Primera de Timoteo 4, versículo del 6 al 16, y dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Tenemos que enseñar, aleluya, lo que Dios ha puesto en nosotros, lo que Dios nos ha enseñado, eso es lo que tenemos que enseñar. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aleluya, porque no existe otra doctrina fuera de Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino y dijo que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y nadie más hay, sino que solamente Jesucristo es el
camino, es el puente para poder llegar a nuestro Padre. Desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aleluya. Cree en tu corazón, amado hermano. Si tú eres alguien que estás tambaleándote, que crees y no crees, yo solamente te digo, abre tu corazón a Dios y cree y verás la gloria de Dios. No solamente en ti, en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en tus hermanos de sangre, en tu mamá, en tu papá, verás la gloria de Dios. Versículo 11 dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Amén. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Fíjese qué palabras poderosas de parte del Espíritu Santo, del poder de Dios, de Pablo para con Timoteo. No recuerde que uno hace las cosas por uno mismo, ¿no? De por medio está nuestro Padre Celestial. Él es el primero. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que Él es el primero y Él es el último porque no tiene fin. Entonces, tenemos que enseñar la sana doctrina. Tenemos que enseñar la verdad. No importa, aleluya, quien se moleste. No importa. Si a ti te viene el saco, amado hermano, póntelo. No le digas, ay, el pastor está tirando muchas indirectas. No, no son indirectas, son directas para usted y para mí. Porque Dios nunca va a hablar indirectas. Dios le va a hablar al que anda mal. Y si andas mal, aleluya, regocíjate en la palabra de Dios, porque Dios te está disciplinando, te está enseñando por cuál camino debes de ir, amado hermano. No menosprecies la palabra de Dios. Al contrario, recíbela, abre tu corazón y permite que Dios te discipline, que Dios te exhorte, que Dios te capacite, que Dios te instruya y que Dios te reprenda y te castigue cuando sea necesario. Amén. Esos somos los verdaderos seguidores de Jesucristo. Soportar todo lo que venga a nuestra vida, pero no lo vamos a soportar solos. Por eso tenemos un Salvador. Por eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a fortalecer, que es el que nos va a enseñar, que es el que nos va a guiar a toda la sana doctrina, que es el que está preparando la iglesia de Cristo para ser arrebatada. Amén. Sigamos predicando la verdad. Y sobre todo, busquemos la presencia de Dios. Busquemos la llenura de su Santo Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y fuera de Él no podemos hacer nada, amado hermano. Fuera de la vid verdadera no servimos para nada. Por eso es mejor estar
apegados a la palabra de Dios, estar apegados a esa vid verdadera, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de que sigas pecando deliberadamente en contra de la palabra de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar y a dar gracias porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Padre mío, Rey mío, Dios mío, damos gracias en esta hora por su amor, por su misericordia. Damos gracias por su bendita palabra. Sobre todo damos gracias porque hasta el día de hoy hemos visto su mano poderosa, nos ha guardado, nos ha protegido. Sabemos que todas las cosas que nos suceden son para bien, Padre mío. Y gracias le damos, Padre Santo, porque usted nos ha disciplinado, nos ha instruido en su palabra y nos va a seguir instruyendo, Padre. Nos ha castigado, nos ha disciplinado, nos ha exhortado, bendito Dios, y estamos agradecidos con eso, Padre, porque usted al que ama disciplina, al que toma por hijo lo va a castigar, lo va a corregir, bendito Dios. Gracias por esta palabra, por esta doctrina, por este evangelio en Jesucristo que vino a la tierra, aleluya, que nos vino a quitar la ceguera, que nos vino, aleluya, a redimir de nuestros pecados, que nos vino a dar salvación, aleluya, y sobre todo que nos vino a dar una vida, aleluya, por los siglos de los siglos con usted, Padre. Gracias, gracias, Padre Jehová, porque sabemos que usted es fiel. Usted es fiel y verdadero, Padre. Y le pedimos por todos aquellos que no han abierto su corazón, Padre. Toque esos corazones duros, toque esos corazones de piedra, Padre. Y que ellos también permitan abrir su corazón, Padre mío, para que vengan tiempos de refrigerio, para que se arrepientan y se conviertan a Cristo Jesús antes que venga, aleluya, los tiempos más malos sobre este mundo. Porque las profecías de Dios se tienen que cumplir. Por causa de la maldad del ser humano, las profecías, Dios tiene que dar cumplimiento. Gracias, Padre Jehová. Le pedimos que nos llene, nos fortalezca, nos llene de su Santo Espíritu, nos fortalezca día con día, Padre, nos llene de su Santo Espíritu y nos dé fuerzas de doble búfalo, espirituales y literales, para seguir adelante, Padre Santo. Todo esto lo pedimos y damos gracias a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su Santo Espíritu. Espíritu Santo, guíanos todos los días de nuestra vida. Llénanos, capacítanos, prepáranos en toda buena obra. Que sea la voluntad de nuestro Padre y no nuestra propia voluntad. Gracias, Padre mío. Le pedimos por todos aquellos, Padre, que están alejados, por todos aquellos que se han descarriado, por todos aquellos que no han conocido el evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Pedimos por ellos, oramos por ellos, Padre, para que usted toque sus corazones. Gloria sea a usted, Padre mío. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, le damos por su amor, por ese amor ágape, por ese amor bendito suyo, que por amor de sí mismo envió a su Hijo a que muriera por nosotros los pecadores. Gracias por esa grande salvación. Gracias por ese privilegio tan grande, Padre, de nuevamente ser hijo de usted. Bendito Dios, porque no son hijos los que son nacidos por sangre ni carne, sino que son hijos de Dios los que son renacidos del Espíritu. Gracias, Padre Jehová. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Les damos gracias, amados hermanos. Gracias sea nuestro Padre Celestial. Que tengan un domingo bendecido de parte de nuestro Dios. Y sobre todo, que el Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad. Y que sobre todo, prediquemos, hablemos del Evangelio de Jesucristo. En todo tiempo y en todo momento. Que Dios los bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones. Un saludo y un abrazo en el nombre de Jesucristo.